Buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la entrevista con el licenciado Ernesto Guapaya Espejo. El día de hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema, la obesidad y la influencia de la vitamina D frente a los pacientes con COVID. Para ello le voy a pasar la palabra al licenciado Ernesto. Nos va a hablar un poco de su trayectoria. Bien, tengan todos muy buenas noches. Agradecer la invitación, por supuesto. Y bueno, permitirme presentarme. Bueno, quien les habla inició mucho de esta trayectoria en lo que corresponde a nutrición pública. Me desarrollé por espacio de 15 años en lo que es todo lo que corresponde al tema de manejo de la nutrición comunitaria, que lógicamente ahorita se conoce mucho como nutrición pública. Recorrí muchos lugares de nuestro país y Dios gracias me permitió fortalecer mucho las experiencias en relación al tema de el manejo de lo que corresponde a un área muy, muy importante que por lo menos se está desarrollando en este momento como algo muy álgido, ¿no? Luego de esta trayectoria me desarrollé en lo que corresponde a docencia, ¿no? Estuve en el tema de docencia por un periodo de 10 años. En este periodo fui coordinador de 2 escuelas de nutrición. Técnicamente fui pionero en ambas escuelas. Por lógicamente uno sigue viendo nuevos horizontes, nuevas áreas en relación al tema nutricional. Incursioné, por lo menos ya tengo ya 10 años en el tema el término no sé si es exacto, pero por lo menos enfocaría más en el tema de nutrición gubernamental, ¿no? El tema de cuál es la labor de nosotros en los gobiernos locales, ¿no? Trabajo en la actualidad en 7 municipios. Y paralelamente a ese proceso, por supuesto, me desarrolló lo que corresponde a nutrición clínica. Ya tengo un periodo de 6 años trabajando en un hospital geriátrico. Y bueno, paralelo a todo lo que le estoy mencionando, por supuesto, tengo una serie de emprendimientos, ¿no? En el tema nutricional. Y siempre insto a todos ustedes como futuros colegas a desarrollarse, ¿no? Porque nuestra carrera es tan amplia que lógicamente nunca nos terminaremos de abarcar todas las áreas en la cual nosotros nos podemos desarrollar, ¿no? Entonces, eso muy sucintamente, por supuesto, es el expertise que he podido desarrollar en 30 años de desarrollo profesional. Así que, lógicamente, muy gustoso de conversar con ustedes, ¿no? Sobre esta temática muy importante que es la obesidad, que es el COVID-19. Gracias por el pequeño resumen que nos ha dado de su trayectoria. En este momento empezaré yo con la ronda de preguntas para poder continuar con la entrevista. ¿Qué es la obesidad? La pregunta es muy interesante porque clásicamente la obesidad se le ve muy ligada al tema de este tema de esta acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, ¿no? Clásicamente, la obesidad se mide con esta referencia que es el índice de masa corporal, ¿no? Que nosotros conocemos muy bien, que es el peso entre la talla al cuadrado, ¿no? Pero la reflexión, si bien es cierto que este es el concepto básico de este contenido excesivo, básicamente de grasa a nivel corporal, recordemos que este índice de masa corporal no solamente mide ello, ¿no? Sino, o sea, queda muy corto para definir algo muy importante que la otra contraparte, ¿no? Realmente nosotros debemos tratar de enfocarnos en el tema de la masa muscular, ¿no? Como parte del diagnóstico, ¿no? O sea, realmente debemos tratar de cambiar o virar el enfoque, ¿no? O sea, puedo tener una persona de 100 kilogramos, pero una es fisicoculturista y otra es un obeso propiamente dicho, con la conceptualización normal, ¿no? Entonces debemos tratar de hacer el reenfoque al tema de medir otros parámetros, como es lógicamente el tema la masa magra o el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, es importante por lo menos remover ello, ¿no? Y es por ello la importancia de la pregunta que está mencionando. Compañero, sigue con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, profesor. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el rol que cumple la vitamina D con respecto a enfermedades respiratorias agudas? Mira, qué interesante porque hay
una serie de metaanálisis que básicamente enfatizan que el tema de la vitamina D, específicamente la vitamina D a través del consumo alimentario, no solamente ayuda o coayuda en este tema de las enfermedades respiratorias, sino sobre todo tiene que ver un poquito de que esta vitamina D reduce proporcionalmente una infección respiratoria aguda, por un lado, ¿no? Entonces, es importante, por lo menos que la población tenga muy claro que enfatizar el incremento de este consumo de alimentos ricos en vitamina D, ¿no? Por ahí, pues, lógicamente, tenemos no solamente el tema de los lácteos, por supuesto, sino de repente los famosos aceites de hígado, por ejemplo, el aceite de hígado no es muy consumido, por lo menos en nuestro país. Otros alimentos por ahí, de repente, como es el tofu, que es una preparación realizada a través de la soya, que tiene un cierto porcentaje, por supuesto, de vitamina D, pero lo importante es que sí, los diversos metaanálisis de diversas investigaciones han subrayado que sí existe una cierta disminución en el tema de el contenido de vitamina D, que hace que, lógicamente, estas infecciones respiratorias agudas sean más, por lo menos más presentes en ello, ¿no? Por ahí hay una investigación que dice que si nosotros consumimos adecuadamente la vitamina D, podemos disminuir las infecciones respiratorias agudas en una quinta parte, que es una cifra muy importante, ¿no? Estamos hablando básicamente, específicamente de un micronutriente, su interacción o su efecto sobre el tema de las infecciones respiratorias agudas. La tercera pregunta, compañero Germán. Bien, gracias. Quisiera saber o quisiera que nos explique qué relación o qué afecciones puede provocar el COVID-19 a una persona que sufre de obesidad. Ya, y cuando, bueno, hablamos del COVID-19, entendiendo como una infección lógicamente causada por el famoso SARS-CoV-2, ¿no? Que es una serie de virus, ¿no? Que nosotros muy bien conocemos. Recordemos que en la obesidad, ¿no? La obesidad como tal es una enfermedad inflamatoria, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir una enfermedad inflamatoria? Que lamentablemente hay una serie de cambios metabólicos que propician, por un lado, una mayor producción de citoquinas, que va a hacer una serie de cambios enormes en el cuerpo, ¿no? Una disminución de una utilización o una degradación de las proteínas, que es algo importante en el tema del sistema inmunológico. Y es por ello que y coexiste el tema del COVID-19, lamentablemente es un factor de riesgo muy lamentable, sobre todo en personas que tienen obesidad, ¿no? O sea, imagínense que la obesidad es el caldo de cultivo de todas las enfermedades crónico-degenerativas y aunado con el COVID, por supuesto, esta persona presenta mayores riesgos, mayor factor de presencia en salas UCI, mayor y una disminución, sobre todo en el tema de la calidad de vida y una disminución en el tema de la progresión que pueda obtener estos pacientes. Es que por lo menos en nuestro país, lamentablemente, el 70% de las personas tienen sobrepeso y obesidad, y es una cifra muy preocupante, no solamente para un nutricionista, sino para un país en general. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué consecuencia obtiene una persona con obesidad después de haber superado la enfermedad del COVID? Bueno, el COVID ha generado una serie de secuelas, ¿no? En la persona, ¿no? La primera gran secuela es el tema a nivel básicamente de las vías respiratorias, ¿no? Es de repente muy común, ¿no? Se ha visto que es muy común el tema de que la persona todavía sigue con un trastorno que no le permite un poquito ingerir adecuadamente los alimentos. Es por ello que sí es importante que la consistencia de los alimentos, en un inicio, por supuesto, sea una consistencia mucho más suave, ¿no? Puede ser una persona muy joven, pero puede tener algún riesgo, sobre todo al momento de ingerir los alimentos. Es por ello que la consistencia tiene que ser mucho más suave en un primer momento. Y otra cosa importante es que el efecto que ha tenido el COVID-19 en todas las personas absolutamente es una disminución de la masa muscular,
¿no? Entonces, definitivamente, en la alimentación y la dieta tiene que modificarse un poquito a una dieta mucho más hiperproteica o con un contenido mayor de proteínas de alto valor biológico, por supuesto, que van a propiciar no solamente la mejora, sino básicamente el manejo a nivel, de repente ya cuando el paciente haya salido de alta, ¿no? Estamos hablando básicamente de personas que tienen obesidad y que lógicamente van a ser más preponderantes en el tema de modificar todos estos elementos en la dieta cotidiana, ¿no? Otro aspecto es la suplementación, ¿no? Hay que, básicamente se ha demostrado, hay muchas investigaciones que demuestran que todas las personas que han tenido COVID-19 han tenido deficiencia de zinc, deficiencia sérica de vitamina A, vitamina E, que son justamente las vitaminas antioxidantes, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta mala alimentación que ha habido durante todo este proceso ha jugado una mala pasada para muchas personas, ¿no? Lamentablemente. Marife, su siguiente pregunta, por favor. Licenciado, ¿de qué manera el ser humano sintetiza la vitamina D? Esta pregunta es interesante porque es una pregunta muy usual, inclusive en los pacientes o en las personas, ¿no? Que nos preguntan, ¿no? Recordemos que una forma de sintetizar la vitamina D es a través de la opción de la luz solar, ¿no? O sea, nosotros tenemos estos rayos ultravioleta, ¿no? Que básicamente básicamente van a tener un efecto en la piel, específicamente en la segunda capa, que es la dermis. Y recordemos que en esencia lo que básicamente se sintetiza es la vitamina D3. Ojo, a la vitamina D3, ¿no? Entonces, esta es a través de un derivado del colesterol. Esta vitamina D3 todavía es una prohormona, o sea, todavía no tiene una función específica en el cuerpo. Esta vitamina D3 ya ingresa al torrente sanguíneo y va básicamente al hígado y se transforma en vitamina D2, que es la vitamina que tiene un efecto, básicamente el efecto que nosotros conocemos, ¿no? Es una vitamina que tiene que ver mucho con el metabolismo del calcio, tiene que ver mucho con algunas funciones inherentes en el organismo. Y por otro lado, recordemos que también lo podemos obtener en las fuentes alimentarias, ¿no? Que está bajo la forma de vitamina D2. ¿Okay? La que es funcional es la D2 y la que nosotros producimos a través de la luz solar es la D3, que lógicamente metabólicamente en el hígado a nivel hepático se transforma en D2 y es por ello que sí es importante, lamentablemente la población, sobre todo la población adulta, ¿no? Consume muy pocos lácteos, ¿no? Consume muy poco el famoso, algunos aceites, ¿no? Que contienen este contenido o algunos productos que son derivados por buenos de los productos hidrobiológicos, ¿no? Por ahí el tema del pescado. Entonces, la población realmente no consume en la manera adecuada la vitamina D. Y es por ello que sí es importante este tema de la famosa exposición a la luz solar, ¿no? Que lógicamente tiene sus elementos y sus variantes para poder maximizar, por supuesto, la producción de esta vitamina D, que es muy importante, no solamente por el tema del calcio, sino por muchas funciones que tenemos nosotros en el organismo. Compañero Germán, seguimos con la ronda de preguntas. Por favor, tu siguiente pregunta. Licenciado, referente a la dieta que debería seguir una persona con obesidad, específicamente, ¿qué proteínas, en qué alimento podríamos encontrar esas proteínas que usted menciona? Claro, las proteínas de alto valor biológico los encontramos básicamente en los alimentos de origen animal, ¿no? Lo clásico es leche, carne, huevos, es digamos, lo más clásico. Pero hay algunas consideraciones, ¿no? La primera es que los lácteos, de preferencia, sean descremados, ¿no? Y generalmente la población no consume lácteos descremados, ¿no? Por ahí de repente te escuchas decir etiqueta roja, y usted sabe muy bien que la etiqueta roja es la semidescremada, que es un engaño, muchachos, ¿no? Por el porcentaje muy, muy cercano a la leche entera. Entonces, lo otro son el tema de los yogures, ¿no? La población no sabe qué es un yogur descremado. Tú le preguntas qué es un yogur descremado y te dimensionar algunas marcas no corresponde, ¿no? El tema de los quesos también es interesante, ¿no? El queso fresco pasteurizado por ahí, pero hay una serie de quesos que realmente
el porcentaje de grasa es muy, muy alto, ¿no? Como fuente proteica sí es importante, pero con porcentaje de grasa es demasiado grasa saturada, por supuesto, ¿no? El otro tema son las carnes, ¿no? Pero la idea es que estas carnes sean de preferencia las carnes blancas, ¿no? Por ahí el pollo, por ahí el pescado, por supuesto, por ahí la pavita, por ejemplo, pero recordemos que este pollo, este pescado, esta pavita y estas carnes que son mucho más sanas, tienen que ser bajo preparaciones adecuadas, ¿no? Si yo voy a freír un pescado, definitivamente va a haber una pérdida de ácidos grasos esenciales, ¿no? Si voy a freír un pollo o voy a freír otro producto, va a cargar un poquito el tema de esta concentración de grasa y grasa trans por un lado, por la fritura, grasa saturada por otro lado, y lo otro es evitar, pues, lógicamente, el tema de las carnes rojas, ¿no? Las vísceras, no porque sean malas, ¿no? Sino que básicamente por la concentración de grasa saturada, específicamente estamos hablando de una persona de repente que tiene obesidad, de repente una persona que tiene algún tipo de dislipidemia, o alguna persona que tenga alguna de estas patologías que no lo hacen propicia este tipo de proteínas. Otra proteína interesante es la proteína del huevo, ¿no? La clara de huevo es importantísima. Hay este mito, por supuesto, la yema es todo un mito, pero siempre recordar que el cuerpo absorbe básicamente lo que requiere, lo que necesita, y es por ello que tenemos que darle los alimentos mucho más indicados para poder propiciar una adecuada absorción, metabolización y utilización de estos nutrientes. Siguiendo con las preguntas, voy a proceder a hacer mi pregunta de mi parte. Las etapas del COVID, ¿cómo afectan a los pacientes? Por ejemplo, en leve, moderado y grave. Claro, o sea, miren, las etapas del COVID van en función de muchos factores de riesgo, ¿no? Si bien es cierto que la etapa general en cualquier paciente pasa de una primera fase hasta una fase mucho más crítica, pero esto va a depender de muchos factores de riesgo. Por ahí uno de ellos era el tema de las comorbilidades, ¿no? Una persona con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con alguna enfermedad crónica, va a ser mucho más proclive a ir directamente o más rápidamente a una fase crítica del proceso, ¿no? Entonces, recordemos que estas fases de repente se dan en menor grado en personas que tienen menores factores de riesgo, ¿no? Y no necesariamente por ser jóvenes, sino básicamente por enfatizar en el tema de algunos elementos que son importantísimos, ¿no? La primera etapa o el estadio 1 básicamente son síntomas leves, fiebre, tos seca, algunas personas presentan algún tipo de diarrea, una disminución del sabor de los alimentos. La etapa 2 sí, lamentablemente, ya hay una dificultad respiratoria enorme, ¿no? Una disnea, y sobre todo, si se toma una radiografía de estas pacientes, ya hay un efecto, un efecto sobre todo a nivel pulmonar, que no va a permitir por lo menos un avance en el paciente. Y en la etapa 3, que ya es el famoso SDRA, ¿no? En la cual ya es mucho más grave, y hay sepsis, hay insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, por supuesto, y este paciente puede tener un alto grado de mortalidad. Entonces, este estadio 3 estaba más relacionado con personas que tenían comorbilidades, como las que he mencionado, y por otro lado, lamentablemente, son personas que su estado inmunitario está muy deficiente, ¿no? Yo siempre menciono, ¿no? Que la inmunización ha sido muy importante en este proceso, pero lamentablemente la población no estuvo muy preparada, ¿no? Imagínense, ¿no? 70% de sobrepeso y obesidad, solamente el 10% de las personas consumían frutas y verduras en las 5 raciones, o sea, de cada 10 peruanos uno nada más. La actividad física ni hablar, pues lógicamente somos demasiado sedentarios, lo cual hacía que había una disminución de todos los indicadores que tenían que ver con la inmunidad, ¿no? Una disminución de los linfocitos, una disminución básicamente de la saturación, ¿no? Una disminución de algunos elementos que no permitían, lógicamente, una recuperación adecuada en el paciente. Entonces, es más, en los adultos mayores, lamentablemente, muchos de los adultos mayores que tuvieron estas caídas eran adultos mayores que tenían algún problema de neumonía, lógicamente una disminución de la masa muscular. Entonces, ha sido un cuadro
que ha propiciado, lógicamente, que muchas personas no podrían salir de este elemento, pero la idea es que a través del manejo adecuado, no solamente nutricional, sino del equipo multidisciplinario, tratar de mantener al paciente entre la fase 1 y 2 y que no progrese a una fase, lamentablemente, que es muy avanzada y con un alto grado de mortalidad en muchos pacientes. Sí, licenciado. ¿Y nos podría decir, qué consecuencias obtiene una persona con obesidad después de haber enfermado de COVID-19? La primera consecuencia, en primer lugar, va a ser una gran pérdida de masa muscular. No puede verse aparentemente una persona aparentemente rolliza por la porcentaje de grasa corporal, pero la primera consecuencia es el tema de la pérdida de masa muscular. Y eso ha hecho, de una u otra manera, influenciado mucho en los aspectos que he mencionado, ¿no? O sea, el tema de estos indicadores. La otra consecuencia es que la secuela que se ha tenido, por lo menos a muy corto plazo en estos pacientes con obesidad, es esta dificultad, ¿no? Respiratoria, son personas que han tenido esta sensación de disnea y sensación, lógicamente, tos muy constante, que ha hecho que de una u otra manera sea una consecuencia. Ahora, todavía faltan muchos estudios epidemiológicos a largo plazo en relación a cuáles son las consecuencias de toda esta población, ¿no? Todavía eso, hay muchas cosas que todavía no conocemos y no tenemos en consideración, pero por lo menos a muy corto plazo son las que estoy mencionando, que se tienen que ser por lo menos manejadas nutricionalmente y clínicamente, ¿no? Recordemos que esta persona ya tiene que mejorar los estilos de vida, definitivamente, ¿no? Si antes por lo menos no hacía actividad física, si antes no se hidrataba bien, si antes no descansaba bien, entonces tiene que hacer esos cambios y modificaciones para poder tener un mejor manejo, por lo menos en el transcurso del periodo de recuperación de estos pacientes. Compañero Germán, tu siguiente pregunta. Claro, licenciado, en caso de las personas que tengan una dieta vegetariana, ¿no? Y que son afectados por el COVID-19, obviamente no tienen acceso a lo que son las proteínas de origen animal. ¿Ellos podrían tener otra alternativa con respecto a su dieta? Sí, o sea, nosotros sabemos muy bien, hablar del mundo vegetariano es todo un bagaje, ¿no? Estamos hablando de las personas veganas, lacto-vegetarianas, icto-vegetarianas, no sé si el nombre es el correcto, pero todo este tema de las personas vegetarianas, ellos saben muy bien que nosotros tenemos lo que se llama las mezclas alimentarias, ¿no? Si nosotros mezclamos un cereal con una leguminosa, ¿no? También conocida como minestra, como parte de ello, nosotros podemos formar una proteína completa, ¿no? Sabemos muy bien que una deficiente en leucina y otra deficiente en metionina, podemos formar una proteína completa que encajaría exactamente en un mejor manejo de este tipo de proteínas, ¿no? Obviamente una persona que está muy instruida en el tema del vegetarianismo sí sabe que puede tener en esencia un tema de una suplementación con ciertos elementos, por ejemplo la B12, ¿no? Y ciertas otras vitaminas, pero sí se puede llegar a tener una proteína completa si hay una adecuada combinación alimentaria. Bueno, acabamos con la ronda de las preguntas relacionadas sobre la obesidad en pacientes con COVID. Gracias por su tiempo brindado, licenciado Ernesto Guapaya, por toda la información que nos ha brindado sobre el tema del día de hoy. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias.